Bueno, muchísimas gracias por sumarse a este encuentro de ciclo de autores. Vamos a hacer lo que es la presentación formal. La idea de hoy es poder compartir dentro de este ciclo el libro Antártida, Historias desconocidas e increíbles del continente blanco. Nos están acompañando en el día de hoy Tomás Balmaceda, Agustina Larrea, Fernando Cervoni como presentador, Tomás y Agustina los coautores, ahora los voy a presentar más ordenadamente. La idea, antes de que nos pongamos a conversar y a escuchar esta presentación, es contarles que la duración va a ser de 60 minutos. Soy Paula Bianchi, directora de Educación de Gestión de Conocimiento de Educación Ejecutiva de San Andrés. Voy a estar acompañándolos durante el encuentro. Me pueden escribir por chat privado o en general si necesitan ayuda con algo. Les pedimos que mientras esté la parte de presentación tengan los micrófonos silenciados, así evitamos el ruido del medio ambiente. Si pueden, tener las cámaras prendidas nos permite conocernos, ver un poco todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal y así generar una mayor conexión que las que nos permiten estas pantallas. El chat va a estar disponible, así que también ahí pueden comunicarnos y hacernos algunas preguntas. Como les dije, Tomás y Agustina son los coautores de este libro que tenemos el orgullo y el placer de presentar esta tarde. Tomás es doctor en filosofía, periodista y docente, y Agustina también periodista y docente y además editora. Van a estar conversando con Fernando Cervoni, que es PhD en Administración de Empresas del IES de España y es profesor de San Andrés. Vamos a ver qué sale de esta conversación entre periodista, filósofos, editora y nuestro experto en Administración de Empresas y nos va a compartir también cuáles son las motivaciones por las cuales también se ha sumado a esta presentación del libro Antártida. Así que, dicho esto, voy a dejar de compartir pantalla, le voy a pasar la palabra a Fernando, y si les parece, lo que vamos a hacer es una primera etapa donde Fernando hace una primera presentación, luego va a dialogar con Tomás y con Agustina, y pasado ese rato, abrimos micrófonos, dado que no somos tantos, y hacemos algunas preguntas, algún comentario que quieran hacer al respecto. Si vemos que de golpe se hace más complicado, volvemos al chat, pero en principio si les parece, abrimos micrófono y conversamos hacia el final para hacerlo más ameno, y ahí le damos la bienvenida también al hijo de Jaime, que está ahí. Hola. Acá pueden venir niñes, pueden venir también pets, no hay ningún problema. Estos son tiempos de pandemia y hemos aprendido a compartir los espacios entre todos. Los invito entonces a este momento, es un momento de relajación, es el final de la tarde, es un día jueves, así que estamos próximos al fin de semana y a descansar, así que podemos regalarnos esta hora de encuentro, así que si pueden también incluso desconectar algunos de los otros dispositivos que nos acompañan siempre para estar un ratito aquí y ahora en un solo lugar compartiendo con colegas este maravilloso libro. Así que muchas gracias, Fernando, todo el grupo tuyo, y aquí comenzamos esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, yo estoy feliz de poder presentar este libro que yo creo que va a ser un libro que va a tener mucho éxito, básicamente porque es un libro que podemos disfrutar desde muchas perspectivas. Es un libro que primero cuenta la historia, o sea, tiene una muy buena cronología, súper completa, bien estudiada. Está, o sea, los que tienen la curiosidad de saber sobre la Antártida y sobre la historia, lo tienen. Ahora, también tiene una parte que me encantó, muy humana, que tiene que ver con lo que pueden hacer las personas. Con las capacidades de las personas, con la capacidad humana de hacer cosas increíbles. Y van a ver cosas de personas que verdaderamente son como para conocer. Ahora, también hoy en día, yo noto cada vez más que nos encanta este tema de las anécdotas, de saber los relacionamientos, las primeras veces, las cosas que pasaron. Y también el libro también trae eso. Entonces, creo
que Tomás y Agustina, y ahora vamos a conversar sobre eso, primero traen un tema muy interesante sobre un continente increíble, y te ha contado desde muchas perspectivas. Sé que les ha llevado un montón de tiempo, investigación, hay bibliotecas sobre esto, porque es uno de los lugares más increíbles de la Tierra. Ahora, ¿desde dónde siempre lo mira un profesor? ¿Y por qué tiene que ver esto? ¿Y qué tiene que ver con la actualidad de esto? Es básicamente que hace muchos años todos nos estamos dando cuenta que estamos como en un cambio de época y nos estamos enfrentando a cosas nuevas. Y casualmente, hace unos 100 años, en el momento de la etapa heroica, un poquito más, en la etapa de la exploración de la Antártida, es que había exploradores en el mundo. Y los humanos nos estamos encontrando de vuelta con desafíos nuevos. El management, la educación, todos nos estamos encontrando con desafíos nuevos. Y tenemos que aprender de estos exploradores y tenemos que olvidarnos de la previsión y de saber todo y qué va a pasar, un poco más exploradores. Así que, y ver que esto se consiguen fuerzas de todos lados para hacer esto. Entonces, voy a empezar un poco con algunas preguntas, lo vamos a hacer como conversación. Y Tomás y Agustina, lo primero que me encantaría que nos cuenten es este tema de por qué la Antártida es un continente tan especial. Nos preguntabas por estas particularidades que tiene la Antártida, y bueno, es algo que nos llevó a nosotros, obviamente, a querer indagar sobre este terreno tan extraño para todos. Y en principio podríamos separarlo en dos cuestiones, ¿no? Por un lado está el tema de las condiciones naturales, que son muy particulares en un terreno así, y por el otro está también lo que... Uy, creo que la estamos perdiendo a Tina, ¿no? La estamos perdiendo sí, a Agustina. Dale, bueno, vamos, avanzamos nosotros. Una de las cosas que nos pasó cuando estuvimos analizando, estudiando para este libro, nos llevó más o menos 8 años de investigación. No es que 8 años dedicados solamente a la Antártida, pero sí lo que sucedía era que, bueno, hace 8 años empezamos a pensar esto, y a lo largo del tiempo teníamos, como ustedes vieron en la presentación, otros trabajos, fuimos armándolos. Y algo que nos pasaba era que en la Antártida había 4G antes que hubiera 4G en Argentina, ¿no? Hace 8 años no había 4G. Y nada, las bases argentinas tienen una conectividad increíble. Y nos pasó una vez que estábamos en el Círculo Antártico, ahí en la calle Leandro de Alem, y queríamos hablar con alguien de la Antártida, y no podíamos entrar, o sea, no podíamos enganchar la comunicación, y ellos nos escuchaban perfecto. O sea, en el microcentro era muy difícil de escucharlo, y por ahí no para nosotros. Pero bueno, mientras esperamos a Tina que regrese, que seguramente ahí se meta, sí, básicamente hay un montón de cosas en donde la Antártida es un territorio más especial, muy especial. Lo primero que uno piensa, como ella decía, es el clima, obviamente, y tal vez lo primero que llega a nuestra cabeza es el frío, ¿no? Es un lugar de frío, de mucho frío. Y la verdad es que más allá de la temperatura, que es el lugar de la Tierra, que tiene, ¿no es cierto?, las temperaturas más bajas, lo más importante es que es el lugar más ventoso del mundo. No hay ningún lugar en donde haya vientos de la velocidad que tienen eso. ¿Y por qué eso es más importante que el frío? Porque destruye un montón de posibilidades de construcción, de viaje, o de otras maneras de poder comunicarnos. Para que le digo a Tina que estás... para que le escribo, métete de vuelta. Ahí lo tenía. Entonces, por un lado tenemos la temperatura y toda la parte también del viento. El viento puede llegar a los 300 kilómetros por hora, unido con que la Antártida, aunque no lo parezca, técnicamente, nosotros hablamos con un montón de geógrafos, de geólogos y de gente vinculada a las ciencias de la atmósfera, técnicamente la Antártida es un desierto. Se define el desierto con la cantidad de precipitaciones que hay anualmente. En ocasiones hubo años en donde la precipitación que hubo fueron de 120, 130, 200 mililitros al año, que es básicamente, no sé, a comienzos de este año, cuando presentamos el libro, que lo lanzamos, había habido no sé si se acuerdan, una super tormenta en Pinamar, que había tapado todo, había llovido esa noche lo mismo que en todo el año en la Antártida.
Y luego también, obviamente, cuando piensa qué tiene de particular y de distinto, es que hace muy poco que conocemos sobre este continente. Nosotros en el libro solemos decir, repetimos mucho una frase que nos gusta, y es que la Antártida fue intuida antes que descubierta. ¿Quién es la primera persona humana que pisó la Antártida? Es un misterio, pero básicamente porque nadie sabía de la existencia. Los antiguos griegos, algunos de los geógrafos medievales, y luego los que hacían cartografía en la época moderna, sospechaban que debajo de Tierra del Fuego, o sea, debajo del último que se conocía, algo tenía que haber. Es decir, que el mundo no podía terminar ahí, pero nadie lo había podido ver. ¿Quién fue la primera persona que vio la Antártida? Tiene que haber sido hace menos de 200 años. Y es posible que haya sido un ballenero noruego o alguien que se metió por un problema climático muy al sur, en los mares, justamente buscando ballenas o tratando de escapar de algún témpano o siguiendo alguna corriente. Pero tenemos que pensar también que es un territorio tan fascinante porque hace 200 años que tenemos información sobre eso. E información científica menos de 100. O sea, yo les contaba recién la temperatura muy baja o los vientos. Hay un montón. Nosotros le dedicamos con Agustina un capítulo a hablar del medio ambiente, porque obviamente la Antártida es el futuro del planeta en términos de reservorio de agua, en términos también de que es el único espacio en donde no está contaminado. Entonces eso es increíble, porque uno puede encontrar en ese hielo aire y agua de miles de millones de años sin contaminación humana. Ahora, también cuando uno escucha esas historias de récord de temperatura en Antártida, o se derriten como nunca antes, bueno, no tenemos tanta información como para saber si no hay ciclos, porque la información que tenemos es, la verdad, muy reciente, y recién ahora estamos viéndolo. O sea que por todo esto, Fer, es un territorio que es realmente único, y que creo que como te pasó a vos, y ahí estuve viendo también a Fer Tarapou, que tiene el libro en la mano, muy orgulloso. Bueno, fascinante, ¿no? Como que puede ser. Ahí vi que volvió Agustina con el celu. No sé si quieres agregar algo más, Tim. Estás muteada. A ver si me oyen bien ahí. Decía que Perfecto. estamos hablando de un lugar tan incierto que, bueno, pueden pasar estas cosas tan lejos y tan cerca también. Así que me disculpo por esto. Pero no, coincidiendo con lo que dice Tomás, ¿no? Esta idea de, por un lado, una cuestión natural, muy extraña y muy poco, digamos, conocida para quienes vivimos entre oficinas y escritorios y demás. Y por otro lado, la cuestión que tiene que ver con la historia, con el humano en ese lugar, que también es muy particular. Sabemos que no hay dinero, que no hay gobierno o un gobierno centralizado, digamos, todo esto nos pone en un lugar único realmente en el planeta, así que bueno, genera esto una curiosidad enorme y también nos la generó a nosotros como autores. Y saben que hay ciertas cosas que la gente no entiende. Vieron que la gente se pone mal cuando uno llega a más de 2.000 metros, y el Polo Norte está en altura, hay glaciares, hay montañas, hay lagos sumergidos. Bueno, es realmente cuando uno, todo ese capítulo me pareció fascinante de todo esto, y después, por ejemplo, hay varios polos. Bueno, todas esas cosas son muy, muy, muy divertidas. Ahora, recién Agustina habló algo que me parece muy interesante, que realmente es parte de la historia, que es esto del Tratado Antártico. Y esto es algo único, ¿no? Porque, a ver, no hay otro territorio en la Tierra que no tenga un país que sea dueño ni legislación. ¿Por qué no nos cuentan un poco de eso? Y además tiene particularidades esto del tratado, la sede, ¿no? ¿Dónde está? Totalmente. Voy a aprovechar algo porque está muy bien. Enrique Aramburu ahí en el chat dice esto: ¿por qué un ballenero noruego, el primero en ver la Antártida hace menos de 200 años, Brown es casi seguro que lo avistó en 1815? Y ahí me meto con esto porque, bueno, nada, la Antártida es como un zoom in que vas abriendo y eso.
Capaz lo de los 200 años, soy yo malo con los números, pero la posibilidad de quién fue el primero que lo vio está súper discutida. Está la hipótesis de justamente de Brown que trae Enrique. Nosotros también lo que tratamos de mostrar es distintas opciones. Lo que más se acepta internacionalmente, y después seguramente en un ratito cuando hablemos de Scott y de Amundsen, vamos a ver también que hay mucho de la historia y mucho del marketing, porque hay también, digamos, grandes figuras que de golpe en su momento eran vivenciados totalmente como algo que eran, como que eran grandes héroes o que eran muy importantes, y después cuando vos los ves en la historia como lo recordamos, no era tan así, o gente que era eso. Está totalmente, lo que dice ahí Enrique, está totalmente en línea con estas discusiones. ¿Quién descubrió la Antártida? Depende de qué punto de qué punto lo mires, qué aceptás por si vas a ver solamente las costas, si hay un territorio o no vinculado con eso. Se supone que, por ejemplo, Cook, que es, digamos, uno de los grandes digamos, nombres de la Antártida, se debió haber acercado, pero quizás no pudo llegar. James Cook, se supone que fue quizás el que lo vio. En general se piensa que fue algún noruego, pero es cierto que estaba Brown también dando vueltas. Tal vez hay un problema incluso de traducción, ¿no? Porque en ocasiones se supone que hay un cazador de focas que se llamó John Davis y que aparentemente él habría incluso en 1821, si no me equivoco, pisó la Antártida, pero la manera en que lo que tradujeron sus diarios ocultó que era la Antártida y se pensó que era otro lugar. O sea que hay de todo, pero está buenísimo. Y con respecto a esto del tratado que mencionaba Fer, eso es un tema apasionante y que para nosotros fue lo que más nos sorprendió que nos apasione, porque contamos historias de animales, contamos historias de gente que se opera a sí misma, gente que tiene que salvar la vida de otro, perros que se tiran en paracaídas, todo eso lo contamos y nos parecía apasionante. Nunca nos imaginamos que un tratado diplomático iba a generar esta misma pasión que también le produjo a Fernando. El Tratado Antártico, que es interesante porque este año se están cumpliendo 60 años, lo que es una especie de obra de arte de la diplomacia. O sea, se firmó en el 59, pero se puso en vigencia en el 61, en junio del 61, o sea, que se están cumpliendo ahora un aniversario redondo, y lo que se hicieron, mira, acá Fer dice, ayer se cumplieron 60 años, perfecto, 23 de junio de 1969, 61, perdón, en el 59 se firmó, se puso en vigencia en el 61, y es un tratado que decíamos que es una especie de obra de arte de la diplomacia, porque lo que logró fue contener la voluntad de un montón de naciones que incluyen, por supuesto, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Chile, Australia, Sudáfrica, Noruega, obviamente Argentina, un ratito seguramente vamos a hablar de Argentina, pone como en pausa esos reclamos y asienta que el territorio antártico es un territorio destinado a la ciencia, que solamente puede haber usos pacíficos y científicos. Y eso es muy relevante porque cuando uno ve la literatura de ese momento, había grandes discusiones en torno a dos problemáticas. Por un lado, si se iban a poder probar ahí o no armas nucleares o tecnología nuclear. Nosotros estamos viendo justamente que quizás hoy nos parece que bueno, es un tema un poco más alejado. En ese momento era clave, porque poder hacer experimentos nucleares en esta área que suponía que no tenía presencia humana o que no iba a dañar, porque tampoco tiene fauna visible fuera de las costas, pero hubiera contaminado de manera increíble. Y por otro lado, los fines pacíficos, porque también la Antártida es un territorio en donde todas estas naciones, y desde hace 60 años se fueron sumando nuevas naciones, reclaman soberanía por un montón de motivos, o bien por la extensión geográfica del lecho submarino, o bien por haber llegado, por haber tenido conquistadores, por haber tenido bases puestas ahí. O sea, los reclamos de soberanía
En ese momento había 7 de esos 12 países que tenían reclamos. La Argentina tiene un reclamo muy fuerte, que como ustedes quizás sospechan o saben, tiene un montón de motivos y un montón de historias vinculados con la Antártida, pero nada, es uno de esos países que se van sumando a todos estos. El Tratado Antártico entonces como que los pone entre paréntesis por un tiempo esos reclamos, y como decía Fer, una cosa interesante es que el tratado tenía digamos, durante sus primeros años, una secretaría no permanente que iba girando, ¿no? En 2001, en la reunión de San Petersburgo, se pudo poner una oficina fija, una oficina que estuviese en una sola ciudad, en un solo país, para tratar estos temas, y después de un montón de trabajo diplomático que implicó un montón de esfuerzo de personas de la diplomacia argentina, el tratado tiene una sede, su secretaría, en Buenos Aires, ¿no? Entonces hay una secretaría permanente del Tratado Antártico que se inauguró en 2004 y que justamente está en Argentina, y eso fue un gran logro, porque si uno después va viendo, digamos, o habla con las personas que estuvieron involucradas, obviamente imagínense que había un montón de intereses y de cruces pensando en eso. Y esto... Perdón, no sé si me oyen. Sí. Sí, dale. No, que, digamos, lo curioso en un mundo tan, digamos, conflictivo muchas veces entre naciones, donde todos nos tenemos que estar poniendo de acuerdo, donde muchas veces eso lleva a problemas de todo tipo entre países, en esto el tratado es súper pionero, digamos, porque básicamente sienta en una mesa un montón de gente con sus propios intereses, sus propias características, sus identidades, a tener que charlar. Bueno, cada tanto hay reuniones, cada tanto nos ponemos de acuerdo. Y es, como decía Tomás, una cosa, digamos, bastante avanzada, ¿no? Tiene 60 años de vigencia, pero bueno, es curioso esto de vivimos todos acá, tenemos que convivir, y esto es por una cuestión de un territorio en paz y en pos de la ciencia. No es poco en este mundo, digamos. Por eso es fantástico y algo que sinceramente no es tan conocido, ¿no es cierto? Y esto interesante, que bueno, que después vamos a ver un poco de la presencia argentina y la importancia argentina en esto, pero me sorprendió mucho el tema de que las legislaciones y después cuando estás en las bases, qué ley es la que funciona, y el uso horario, tiene un montón de cosas divertidísimas que está buenísimo. Miren, ver, ¿no? ahí Fer completa, Fer Tarapou dice, en la reunión consultiva del tratado del 92, la Argentina se postuló como sede de la Secretaría, recién logró el consenso en 2001, y creo, Fer, que fue en 2004, a veces a mí los números se me confunden, que desde que está instalada, ahí está, un poquito más tarde, entiendo que sí, por lo que está diciendo. Ahora me intriga por qué, Fer, sabés tanto de la Antártida, Tarapou, si nos podés contar, abrir el mic, perdón. Como compraste el libro, vos podés hablar mucho, además, quiero que sepas. Sí, ¿puedo hablar? Sí, por favor. Bueno, de entrada yo quiero felicitar a Agustina y a Tomás por esta brillante obra que es Antártida, ¿no? Yo empecé leyendo del libro de las historias en el portal Infobae, y aparte de ser marino argentino, de haber visitado en una oportunidad la Antártida, lo cual, como decían ustedes, es algo totalmente inusual y que lo despierta a uno y es como un imán, ¿no?, que nos atrapa. También soy abogado y soy profesor en la Universidad de Buenos Aires de una materia que se llama Atlántico Sur y Antártida. Esta materia la dicto los días lunes y jueves, hoy tengo que dictarla, de 9:30 a 11 de la noche. De 9:30 a 11 de la noche. Y para mí este libro fue, o sea, yo lo venía pensando antes de que saliera el libro, pero me sirvió como una herramienta fundamental, porque 15 minutos antes de terminar la clase, con mucho aspecto jurídico, les comento un relato antártico. Un relato como para que ellos sientan esa pasión que cualquiera que conoce y ama la Antártida le resulte de interés, ¿no? Y entonces todas estas historias que han contado en el libro Agustín y Tomás realmente me han servido. Sepan que muchos de mis alumnos conocen
estas historias gracias al libro de ustedes, ¿no? Por eso cuando surgió esta oportunidad de poder participar en la presentación del libro, digo, tengo que estar y tengo que agradecérselos personalmente, porque realmente es un muy lindo libro, es muy, muy lindo libro, y estas historias a mí me permiten, a mis alumnos, antes de irse a dormir, conocer una historia que va más allá de lo jurídico, ¿no? Y que en el comentario de más de uno de ellos me dicen, profe, o sea, a la mañana cuando desayuno con mi familia, contamos o nos sentamos y hablamos de las historias que ustedes nos cuentan, y muchas son gracias a este libro. Así que por eso es que conozco un poco el tema de la Antártida, pero gracias por esta oportunidad de poder agradecerle a Tomás, a Agustina, a Paula y a Fernando por esta posibilidad de poder hablar y expresarles mi agradecimiento personal por este libro que me sirve mucho para mis clases en la Facultad de Derecho. Gracias. Perfecto, No, por perfecto. favor, nos sonrojamos con Tina. Sí nos pasó, o no, Agustina, que digamos, cuando uno empieza a hablar de la Antártida, aparecen antárticos o fanáticos de la Antártida de todos lados, de manera increíble, y un poco también por eso fue que está Fer Cervoni acá, ¿no? Porque nada, Ariel, que está ahí también dando vuelta, Ariel Urcola un día nos dijo, pero ¿cómo la Antártida? Si Fer siempre habla en las clases. Ariel también es muy fanático de la Antártida, tiene sus fotos, tiene sus visitas y todo, y era como nada, como increíble, como que, digamos, es algo que se va abriendo como un mundo nuevo. Para mí es eso, son historias, y para nosotros con Agustina también ser el vehículo de que otra gente pueda acceder a esta pasión, porque verdaderamente es una pasión, es un súper honor. Y es interesante porque está esta etapa heroica que yo encontré, busqué, que está la etapa heroica antes de la etapa mecánica, que empezamos a ir en aparatos, y hay un montón de historias divertidísimas. Vos hablaste de Amundsen, Scott, sacrificio, nacionalismo, ciencia, economía. Qué divertido es esa carrera por el polo. Sí, tal cual. Tiene esto de, digamos, dos cosas, ¿no? Por un lado, la cuestión temporal, que es, bueno, lo que se llama la edad heroica de estos héroes, de estos hombres que se lanzaban a la aventura, comienza a fines del siglo XVIII y, digamos, está más o menos situada hasta la Primera Guerra Mundial, después, bueno, empieza lo mecánico, y tiene esto, por un lado, de grandes relatos, que es, digamos, de alguna manera es lo que constituía a esos países que querían terminar siendo naciones y demás, es muy del siglo XVIII y del XIX esto, y después también está esta cosa de, bueno, como de mucho aprendizaje, ¿no? De primeras veces, de cosas que esos primeros pioneros descubrieron en territorio, digamos, eso es curioso. Vos mencionabas a Amundsen y Scott, que son los que quieren llegar primero al Polo Sur, ¿no? Esa ansiedad por estar ahí, hacer pie primero antes que nadie, que es algo muy humano también, ¿no? Por un lado, la necesidad de, bueno, ganarle a otro o lo que sea, y por otro lado también que esto sea relatado en esos países de origen de estas personas. Porque finalmente, como decíamos, ¿no? Los países también son grandes relatos. Y todos vivimos de relatos, ya sea los que nos dedicamos a escribir, los que se dedican a la economía, los que se dedican al trabajo que sea, estamos, digamos, siempre acompañados por eso, desde que somos niños, nos cuentan historias antes de dormir. Bueno, los países necesitaban estos héroes, Amundsen o Scott o los que fueran, y en esta época, o en esta etapa heroica, digamos, lo que se caracteriza o lo que caracteriza a estas grandes epopeyas tiene que ver con, bueno, ir descubriendo en territorio un montón de dificultades, tomar decisiones, pensar, bueno, para dónde encaramos, cómo lo hacemos, con qué herramientas, y eso es lo que, bueno, en el caso específico de quién llega primero al Polo Sur, tuvo mucho de aventura, también mucho de tragedia, también mucho de, bueno, espectacularidad en un punto, ¿no? Porque estamos hablando del lugar más frío del planeta, estamos hablando de, bueno, eso, finales del siglo XVIII, digamos, pocas herramientas, poca gente, poco conocimiento, una tecnología, digamos, rudimentaria, y bueno, gente que se lanza a esto. Hay preparativos o no, hay gente que lo hace de manera más organizada, otra que se va como encontrando en el camino con situaciones, y eso es muy curioso, y bueno, es creo lo que nos ha llegado a todos de una u otra manera cuando éramos chicos, ¿no? Las imágenes de Scott o de Amundsen, o
hasta dibujos, historias. La aventura misma es la aventura antártica, creemos nosotros. Sí, y también que algo que también discutimos un montón en todos estos años de, como les contaba, digamos, o sea, 8 años desde que se nos ocurrió la idea del libro y escribimos las primeras páginas, hasta que finalmente salió ahora en febrero, y muchas veces también en la vieja normalidad, porque fue escrito en la vieja normalidad, charlando, cafés, o hicimos muchísimo investigación en hemerotecas, ¿no? Porque las revistas también y los diarios cuentan muchas historias, a veces de una manera que para nosotros era más rico y con más carne que quizás los libros de historia, en donde quizás ahí encontrás el busto lustroso y vos querés la carne de la persona real, y también cómo esas aventuras eran contadas tipo folletín, ¿no? Hoy diríamos por stories de Instagram, ¿no? Como que el storytelling estaba marcado en eso, y para nosotros, nada, cuando en esta famosa carrera de Scott y Amundsen para llegar al Polo Sur, para los que no lo saben, en una frase es, Scott sale de Inglaterra preparadísimo, con caballos, con toda la ciencia a favor, para poder llegar al Polo Sur. Amundsen quiere ir al Polo Norte, es noruego, camino al Polo Norte, se entera que alguien ya llegó, y él, como tenía un mecenas, y tenía, como decía Agustina, esta narrativa de Noruega, de qué iba a contar, estamos viendo la construcción de los estados, ¿no? Del estado moderno, decide, sin contarle a la tripulación, cambiar de rumbo e irse al Polo Sur. Y cuando tiene que llegar y tratar de ver qué iba y qué hizo, en el primer, ni bien tiene un puerto, manda un telegrama avisando que él iba a ir al Polo Sur. Entonces Scott, que venía muy tranquilo porque tenía que hacer su propia epopeya personal, de golpe se ve en esa competencia. Amundsen no elige ponis, elige perros, que hoy sabemos que son el animal perfecto de la Antártida, pero no lo sabían en ese momento, eran como dos visiones. Y algo que siempre trajimos con Agustina porque nos impresionó, cuando Amundsen tiene que empezar a recorrer el territorio y elegir específicamente qué va a cargar, qué cosas va a cargar, tienen que ser muy pocas. Imagínense cuando uno se va a vacaciones, capaz no te entran 2 libros, o decir, me llevo una campera, me llevo 2 mallas. Imagínense en la Antártida. Él decide llevar un tocadiscos, y discos, porque él entiende que el entretenimiento, que la fantasía, que lo lúdico, es fundamental en una aventura. Y Scott era un inglés, que nunca se le hubiera ocurrido jamás llevar, tipo, era impensado que llevara música. Y bueno, finalmente la historia es que Amundsen, que no sigue las reglas, que las va escribiendo a medida que puede, que muchas veces no tenía un mapa tan claro y se le iba jugando por corazonadas, llegó antes, es el primer hombre que está, deja una carta porque sabe que está Scott y le dice todo bien, pero yo llegué antes. Scott llega, pierde hombres en el camino, tiene muchos problemas físicos, una cosa que nosotros también habíamos descubierto ahí, hay muchos envenenamientos, digamos, porque la comida no estaba bien o no podían llegar. Cuando Scott mira eso y entiende que perdió, decide, bueno, ok, no voy a ser el primero en llegar, pero quiero ser el primero que se entere la gente que llegue. O sea, no fui el primero histórico, pero quiero que se cuente antes mi historia. Y se apuró en volver para poder mandar ese famoso telegrama. Termina muriendo. Scott totalmente teatral, totalmente performático, escribe unos diarios hermosos. Nosotros, de hecho, uno de los textos que más nos gustó están los diarios de Amundsen y Scott, y hay ediciones que los hacen dialogar, y obviamente está la última carta, lo último que escribió Amundsen antes de morir congelado, y es simplemente un ruego a Dios para decirlo, bueno, ¿por qué me dejaste? Lo quisimos hacer, pero no salió, fracasé. Y es lo último, y lo ves y cómo no se te pone la piel de gallina de esas personas que se jugaron todo por la idea de patria, por la idea de la aventura, por la idea de quedar en la historia, que a veces también con Agustina decíamos, bueno, son valores que hoy todavía siguen existiendo. Hay gente que haría todo esto por la patria, o por la soberanía, o por ser los primeros. Es como esa idea de que los héroes en ese momento estaban vivos. Y es muy, muy interesante, y eso es lo que yo uso en la clase, esta diferencia entre el súper planificado, con un montón de problemas, y el que improvisa, porque hoy es lo que le pasa en las empresas, y eso es lo que yo uso, esta comparación. Es muy interesante, porque hoy se usan las metodologías ágiles versus las planificaciones, y hoy hice la misma discusión. Ahora, vamos un poco a los chismes. Estas primeras veces,
los temas estos de sexo y de los perros, no sé, y del alcohol. O sea, tiene también estas historias que Fer usa en las clases que son divertidísimas. ¿Cómo investigaron eso? Bueno, ahí hay una cuestión, digamos, que tiene que ver con ir a las fuentes. Nosotros Tomás es doctor en filosofía, pero también ejerce como periodista, yo igual, y teníamos mucho relato, digamos, escrito por los diarios que comentaba Tomás, por la bibliografía y demás, pero también tuvimos que entrevistar a gente que fue a la Antártida. Como decía recién Tom, la Antártida es una pasión de multitudes, entonces muchos te van a contar su historia, te van a querer contar su vínculo personal o familiar con ese territorio, otros digamos, han ido en plan laboral y pudimos nosotros tener la suerte de entrevistar a muchos, por ejemplo, miembros de la Operación 90, que es una de las grandes epopeyas de la Argentina en ese territorio. Entonces ahí es de manera directa, las personas nos contaban cómo tenían que lidiar con la falta de comida o con el aislamiento, que ahora también es una palabra que estamos un poco más cercanos, ¿no?, a esa idea, pero esta gente que hemos entrevistado, que pudimos hacerlo por suerte, estamos hablando de argentinos en la década del 50 y del 60 en un territorio así. Han vivido cosas extremas, nacimientos de hijos acá en Buenos Aires y ellos enterándose por radio de estas situaciones, heridas, cuestiones que tienen que ver con la salud física, todo esto, bueno, lo hemos ido rastreando principalmente por esas entrevistas, y después mucho ha quedado escrito y registrado, y otro ha sido oculto y hemos tenido que tironear un poco para que esto fuera revelado, ¿no? Sí, porque hay también muchos tabúes de qué historia se quiere contar. Nosotros literalmente tuvimos la increíble fortuna de poder hablar con el capitán, con el general que llevó adelante la Operación 90, el general Leal, fuimos a la casa, en ese momento tenía 94 años, y por supuesto vos te imaginás, es un héroe como no existen más, no sé cómo decirlo, de Argentina. Y nada, decimos, ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo vas a encontrar a una persona de 94 años? ¿Qué tiene? Llamamos por teléfono fijo y atendió él. Y nos fijamos en la guía telefónica. Buscamos, nos fijamos por el nombre. Ah, sí, soy yo. Bueno, vengan a charlar. Y nos recibió en la casa, y ahí como que también pudimos charlar, y a partir de hablar con él, se nos estuvieron, ¿cómo se llama?, abriendo otras personas que participaron de esa operación. La Operación 90 fue la respuesta argentina a la carrera espacial. ¿En qué sentido? Mientras Rusia y Estados Unidos ocupaban todo el storytelling histórico, los diarios, la televisión, sobre esa gran epopeya, que iba un perro al espacio, que iba un mono, que alguien orbitó, que alguien llega a la... En medio de todo eso, en el 65, lo que se decidió fue llegar caminando al Polo Sur. Llegar caminando en la primera expedición de hombres argentinos que llegaba caminando. Y tuvo una cobertura mediática muy especial. Cuando llegaron, Leal fue tapa de Gente. Hay una tapa, la revista Gente, que es la cara de él. Y además, él era muy carismático, como decía Agustina, en el medio la mujer queda embarazada y da luz. Da luz a su hija, que se llama María de las Nieves, como no podía ser de otra manera, porque no podía haber otro nombre más que María de las Nieves. ¿Y qué pasa? Vimos noticias cuando fuimos a la Biblioteca del Congreso y la Nacional a buscar libros, los diarios, le hacían nota a la mujer de Leal con la beba, como para que la lectora, el lector del diario, dijera, este héroe de la Antártida no conoce a Nieves, pero usted sí la puede conocer, ¿no? Y mostraban todo. La Operación 90 más o menos tardó desde septiembre hasta diciembre del 65, ¿no? Y perdieron un montón, no hubo muertes, pero perdieron un montón de equipamientos, llevaron cosas que no servían, pasó una cosa increíble, después si quieren búsquenlo en YouTube, porque el Instituto Antártico con el Museo del Cine hizo una restauración, habían llevado a un camarógrafo para filmar una película. A los 3 días el frío hizo que la cámara se rompiera, entonces el tipo se volvió. Pero pasaban tanto tiempo en carpas esperando que pasara un fenómeno que se llama blizzard, que es cuando el viento, yo les contaba que el viento era muy fuerte, el viento tan fuerte levanta la nieve y hace que no puedas ver. Es un viento blanco, no puedes ver nada, no te queda otra más que quedarte dentro de una carpa. Carpa de 2 o 3, juegan al ajedrez, charlan, se cuentan chistes, obviamente había un cordobés que contaba chistes, o sea, digo, van pasando todas esas cosas. El mecánico, que estaba aburrido, empieza a agarrar la cámara, que estaba rota, porque la dejó el cineasta. Arregla la cámara.
Entonces hay toda una filmación de la operación 90 de un mecánico. No porque el mecánico no tenga idea, sino porque nunca había filmado en su vida. No es como ahora que tenemos celulares o cámaras digitales y más o menos cualquiera puede filmar algo decente. Él aprendió a filmar en la Antártida cerca del Polo Sur. Llegan y... bueno, cuando están a pocos kilómetros, Leal los obliga, no los obliga, pero los invita a cambiarse la ropa. Ellos eran trajes térmicos de un naranja muy fuerte, que cuando se va ensuciando se vuelve, digamos, otro color, pero se cambian por ropa nueva para poder llegar al Polo Sur y rezar. Y era como izar la bandera argentina. En el Polo Sur hay una base estadounidense, la base Amundsen, una base muy grande, que es subterránea. Hoy más o menos hay entre 2.000 y 3.000 personas solo en esa base. Llegan a la base y nadie los atiende, y nadie los recibe, y están todos como, bueno, nada, es la gran idea, ¿no? Digamos, poder lograrlo, lo lograron antes de que fuera fin de año, todos estaban contentos, se habían pasado Navidad solos, ahí en camino en medio de la Antártida, hasta que sale un tipo, nadie hablaba inglés. Ninguno de esta combinación hablaba inglés. Entonces tuvieron ¿qué pasaba? Esa base se regía con el uso horario, como contaba Fer, no hay usos horarios en la Antártida. Imagínense que, digamos, uno piensa como a la planeta Tierra, como esa naranjita o como una mandarina, justamente el polo se junta todo. Entonces no puedes pasar metros y cambiar de uso horario. Se regía por el horario de Estados Unidos. Estaban todos durmiendo. Despertaron al único que sabía español y ahí se enteraron. Cuando los vieron no sabían que había una expedición argentina, ¿no? Nadie les había informado. Los vieron con esos trajes naranjas tan fuertes que pensaron que eran rojos y pensaron que eran comunistas. Entonces, en un momento en la base creyeron que venía una invasión comunista porque estábamos en medio de la Guerra Fría. O sea, despiole total. Y les dicen, bueno, ok, bueno, se explican un poco mejor el entuerto, y los norteamericanos entonces los invitan, los estadounidenses los invitan, bueno, vengan a la base y quédense, hace 3 meses que están caminando solos, quédense, duerman bajo techo. Uno de los miembros de la delegación dijo, yo no voy a dormir en techo extranjero. Yo vine acá para hacer patria. Así que se queda durmiendo él solo en una carpa. Bueno, esas historias que vos tenés, y la verdad que poderlas haberlos escuchado de Leal y después de un montón de otras personas. Obviamente Leal falleció en este transcurso y muchas de estas personas fueron falleciendo porque, bueno, ya se cumplieron 50 años de eso, ¿no? Todo eso se contaba día a día en el diario. El diario contaba eso. Cuando vuelven, regresan primero a Tierra del Fuego. Ahí lo primero que le dijimos a Agustina es, bueno, Leal, después de 3 meses, ¿qué es lo que querías? ¿Qué es lo que vos deseabas cuando llegaras a la Tierra? Y nos dice, comer una ensalada de tomate y lechuga. Y nosotros decimos, ¿una ensalada de tomate y lechuga? Bueno, hay carne, hay vino, hay alcohol, pero es muy difícil tener vegetales frescos. Hoy hay cultivos hidropónicos, es distinto, pero no, tampoco. Y uno a veces ve una ensalada de tomate y lechuga y le parece que es como una compañía. Tráeme papas fritas. Y es todo lo que él quería. Y luego regresan a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, de hecho, ahora con Agustina, uno de nuestros planes es hacer un libro infantil y estamos presentando en un proyecto de mecenazgo, entonces estamos viendo cómo ubicarlo bien con Buenos Aires, y hay muchas imágenes de ellos llegando a Aeroparque, son recibidos, bueno, Leal conoce a María de las Nieves. María de las Nieves hoy es una mujer grande que nada, después nos recibió en la casa cuando después llegamos, y trasladaron toda por la calle Florida, que en ese momento no era peatonal, y la gente los fue a recibir. Hubo una especie de muestra itinerante por todo el país en el año 65-66 de sus muestras. Este famoso documental de Chepi se pasó en los cines para contarlo. Hubo todo eso. Y nos pasó también que nos encontramos alguna periodista, una colega nuestra, que nos contó, no, yo de chica en el colegio jugaba a ser Leal, como que en los recreos jugaban a la Operación 90, porque era lo que se iba contando en la radio, en los medios, una historia que quizás uno no conoce del todo y que a nosotros con Agustina nos fascinó. Bueno, el libro está lleno de historias raras, este del tipo que se opera, bueno, o sea, léanlo porque está lleno de estas cosas, como les decía, está muy, muy divertido. Y está esta pregunta, y está buenísimo lo que Nicolás nos trae, y el último que quería hacer, la Argentina es un jugador muy especial en la Antártida. Hizo un montón de cosas, aparte de la expedición 90 que ya contaron, pero también hizo un montón, primero en poner bases
permanentes y muchas otras cosas. ¿Cómo encontraron eso? Porque inclusive hay cosas que Argentina hizo que no otros hicieron. Bueno, sí, es el país que tiene mayor permanencia en el territorio. Hace 117 años que está, digamos, allí la Argentina. Tal vez esto tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cercanía, pero también con un interés, ¿no? Hay que recordar que el alférez Sobral, que es un argentino, en 1902 participó de una expedición sueca, y muchos de los digamos, exploradores que venían de muchas partes de Europa hacían base en Buenos Aires y seguían para la Antártida. Entonces, naturalmente, digamos, hubo un montón de argentinos antes de las exploraciones específicamente argentinas ahí, y, digamos, el vínculo es total. Hoy la Argentina tiene 13 bases, 6 son permanentes y las otras, bueno, va dependiendo, digamos, en el verano claramente hay más y después hay menos. Bueno, estos años pandémicos han sido bastante especiales para las gestas antárticas argentinas y para todos los países, ¿no? Por suerte igual, salvo unos casos pequeños que hubo este verano en las bases chilenas, no hubo COVID, es un territorio, entre otras particularidades, donde la peste, digamos, no ha llegado. Pero claramente la Argentina, digamos, tiene este vínculo muy estrecho y por otro lado también tiene, y esto es algo que nos han comentado muchas de las personas que están trabajando ahora o que trabajan y que piensan cómo la Argentina tiene que seguir, digamos, afianzándose en ese territorio. Bueno, lo que nos dicen es el desafío que nosotros tenemos ahora es, digamos, pensarnos en principio como un país bicontinental. Muchas veces incluso nosotros mismos hablamos, bueno, no, de Ushuaia a La Quiaca, esta cosa que está muy instalada en el habla popular, y nosotros tenemos que pensar como un país bicontinental, entonces tenemos que decir de La Quiaca al Polo Sur, en realidad, ¿no? Pensarnos en eso. Y también pensar que todas las bases, estas 13 que tiene la Argentina, son del siglo XX y tenemos que pensarnos como un país, bueno, que tiene que tener bases del siglo XXI. Pero así todo, la Argentina se sienta a las mesas de discusión sobre la Antártida, la Argentina acepta obviamente todas estas cuestiones que están enmarcadas en el tratado, digamos, tiene buena convivencia con los otros países. Nos relataba la otra vez en una entrevista que dábamos una persona que estaba trabajando en una de las bases ahora, este verano, allá, que bueno, salvo por estas cuestiones pandémicas y de protocolos, ellos juegan a la pelota, unos de una base argentina con unos de una base uruguaya y otros chilenos, se encuentran frecuentemente, hay buena predisposición y buen diálogo. Bueno, otra vez, ¿no? Salvo en estas cuestiones de protocolos por estos días extraños que estamos viviendo. Pero quiero decir, la intención está, la Argentina tiene un instituto antártico que este año cumple 70 años, que se dedica específicamente al estudio de todo lo que ocurre ahí en varios terrenos. También esto es importante, porque uno siempre dice, bueno, la Antártida es ciencia, entonces lo asocia naturalmente o con el cambio climático, o con lo que tiene que ver con la investigación de fauna, de flora o de lo que sea, pero también se estudian muchas cuestiones que tienen que ver con el comportamiento humano, por ejemplo, en la Antártida. Y eso, digamos, la Argentina lo promueve como país. Entonces es importante el peso que se le da a ese territorio para nosotros. Sí, tal cual. Nada, solo sumo un último chisme, pero para el estribo, pero una de las anécdotas que más nos gustan de esto es que parte como de la cortesía antártica es que todas las puertas tienen que estar abiertas. O sea, las puertas de las bases tienen que tener mecanismos, no están cerradas con llave. Obviamente no es que estén abiertas y cualquiera pasa. O sea, pero uno, si en este momento nos trasladan todos al polo y vemos una base, abrimos y la puerta se tiene que poder abrir, ¿no? Es básicamente la idea. Entonces, también lo que sucede es que, nada, hay como muchos cruces, y nos contó un antártico que estaba un día en la base y de golpe escuchan ruidos y aparece un inglés borracho, porque nada, la base, una de las bases inglesas la instalaron, digamos, por lo que ellos, digamos, por las Islas Malvinas, que Inglaterra tiene el reclamo, entonces estaba muy cerca de una base argentina. Pero es un inglés borracho. Y si tenían algo para tomar, qué estaban haciendo, qué sé yo. Y estos guachos le dijeron, no, que tengo Malbec, tenemos un vino, pero solo si vos nos decís que las Malvinas son argentinas. Si nos decís que las Malvinas son argentinas, te damos el caso. Nada, un detalle de cómo también hay esa, nada, y el fútbol, como dice Agustina, también une un montón a las distintas bases. Es terriblemente interesante. Estamos en los últimos minutos y puedo escuchar alguna otra pregunta, pero lo último,
la participación de la mujer en la Antártida está en el libro y a mí me encantó porque es un libro contemporáneo y antes de las historias las mujeres no aparecían, pero en este libro están. Y tal cual, es uno de mis también capítulos preferidos del libro, porque nos parecía, digamos, inevitable en estas épocas. Nosotros ahí hablamos de que, bueno, muchas veces el famoso techo de cristal, como se le suele decir, la Antártida tiene forma de barrera de hielo, ¿no? Porque hay que recordar, digamos, que la primera mujer que pisa ese terreno recién lo hace en 1935, o sea, estamos hablando de poco tiempo recientemente, ¿no? Y en realidad esas pioneras, digamos, acompañaban a maridos, digamos, estaban vistas como la mujer de la que va con, recién en la década del 40, hacia fines de los 40, se considera una primera exploradora antártica como tal. Entonces nos parecía que esa historia tenía que contarse, sobre todo porque antes de estas mujeres más conocidas y más narradas, si se quiere, hubo muchas otras que, o tal vez tuvieron que viajar en estos primeros barcos que ni siquiera llegaban a Antártida, que la rodeaban, vestidas con ropas de varón para que no fueran descubiertas. Hay casos de mujeres que han descubierto cosas o que han tenido la intención de viajar, por ejemplo, y Scott, a quien apreciamos y digamos creemos que es uno de los grandes héroes, negaba sistemáticamente que fueran parte de estos viajes porque las llamaba justamente mujeres o personas del sexo débil, como se decía en ese momento. Entonces hay una historia, y hubo un montón de chicas que soñaban, que recibían esta misma información que por ahí otro chico de otros lugares recibía sobre las grandes epopeyas, querían ser parte y muchas veces no se les permitía. Nos parecía que esto se tenía que contar, que además recupera, digamos, una historia que se empezó a contar recién a partir de los años 2000, a partir del trabajo de muchas historiadoras feministas, que empezaron a tironear un poquito, a ver, ¿era que no estaban las mujeres o era que no se las contaba o cómo fue la cosa? Y eso nos parecía insoslayable. Así que, bueno, a ver, yo no me quiero pasar mucho más, espero que verdaderamente puedan disfrutar este libro como lo disfruté. Yo acá veo un montón de agradecimientos, y a mí me parece que es fantástico, por esto que decíamos, hay varios temas interesantes. Primero, la Argentina tiene que mirar más a la Antártida y es parte de la Argentina, así que esto hay que ver. De la Argentina en términos generales, ¿sí? Si no tendremos soberanía, tendremos acceso y lugar y cercanía y somos parte de eso y aparte mucho conocimiento. Pero también de este mundo de que van a pasar muchas cosas nuevas en el mundo, pareciera que el mundo estaba todo descubierto y de pronto empezamos a encontrar otras cosas. Y ustedes hablaban del aislamiento que ahora nos está pasando en la vida real y se podría haber sacado un montón y estudiado mucho de ahí. ¿Algún tema más, Tomás, Agustina, que nos quieren dejar? Así los liberamos. No, por nosotros, no, felices. Por supuesto, nada, no le agradecimos a Udesa, a Ariel, a vos, a Paula, Stana también, esta oportunidad increíble para nosotros. Espero que se haya quedado claro que somos muy apasionados de la Antártida y que podemos hablar un montón. Estamos muy contentos. Más allá de todo, escribir un libro y editarlo en 2021 tiene también algo de aventura y de heroísmo, pero básicamente porque mucha gente confía en nosotros para poder contar esta historia. La verdad que los comentarios más lindos son los que de gente que también ama mucho ese continente y que se siente contenta con eso. Sabemos que se lee en las escuelas y eso nos pone recontra felices, y siempre alguien escucha algo, ya sea por Infobae, por una nota en el diario. Dimos muchas notas en Córdoba porque hay muchos cordobeses antárticos y gente que lo pone, y la verdad que para nosotros está buenísimo, y el cruce de lo que hemos charlado con vos, Fer, sobre qué podemos aprender de la Antártida es riquísimo. Así que nada, estamos súper contentos y agradecidos de este espacio, nada, súper honrados. Sí, lo mismo, muchísimas gracias a todos por participar. Además veo que se arma ahí en el chat más debate y más pasión, porque bueno, la Antártida es eso, es pasión de multitudes, de muchas generaciones también. Nos pasa con hijos de amigos, hijas de amigas, que van queriendo saber más y más, y eso también tiene algo muy, muy lindo para nosotros y muy curioso de un lugar así. Y en Udesa, que nos encanta hablar de nuestras carreras, pero también hablamos de la formación integral, estos libros son de formación integral. Así que muchas gracias, por eso está este libro puesto acá, de parte de que son amigos enormes de la casa,
pero no podíamos perder la oportunidad. Espero que les haya divertido. Paula. Muchas gracias a todos, no me queda más que decir que me abrieron la pasión por Antártida, o sea que quiero ponerme a leer el libro, no lo había leído aún. Mire, si quieren, solo un chivito, si están en Sí. Instagram, en @historias de la Antártida, Sí. Historias de la Antártida, con Agustina compartimos ahí contenidos o cosas que van surgiendo, y después también hicimos un podcast como en otra onda, como en una onda más vinculada con misterios, con crímenes, que es algo que se usa mucho. Lo hicimos para España, o sea que no está en, o sea, no está en español rioplatense, pero bueno, gustó tanto que va a tener su versión en sueco, así que estamos muy contentos también con eso. Wow. El podcast se llama Fiebre Blanca. Bueno, porque es internacional, o sea, lo hicimos para Claro. España y automáticamente ahí, no tenemos mucho de Suecia más allá de ABBA y de Roxette, pero bueno, va a estar dando vueltas. Si buscan Fiebre Blanca, hay alguna manera de escucharlo de manera gratuita por 45 días, está buenísimo, así que, o si tienen Apple también. Buenísimo, buenísimo. Bueno, así que muchísimas gracias, un placer escuchar este diálogo. Muchas gracias Tomás, Agustina y Fernando, y muchas gracias a todos los que también se sumaron y destinaron este tiempo a compartir este ciclo de autores de la Universidad de San Andrés. Así que muchas gracias, buen fin de semana para todos, sigamos cuidándonos, pronto podremos reencontrarnos personalmente. Un cariño para todos y los esperamos en el próximo encuentro de ciclo de autores. Hasta luego.